noches, gracias a todos, bienvenidos, quienes están aquí, quienes nos siguen a través del canal de YouTube. Les damos la bienvenida al ciclo de conferencias sobre el patrimonio de este año 2022. Un gusto reiniciar el ciclo de manera presencial. Y este año el ciclo Jueves de Patrimonio de alguna manera se articula con el proyecto de investigación que venimos desarrollando en el Instituto de Historia, Arte y Patrimonio del Departamento de Comunicación de la Universidad Católica, que es Paisajes Culturales y Territorios, que lo realizamos en colaboración con la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, el eje de Jueves de Patrimonio para este año, para este ciclo, va a ser el tema de paisajes culturales y territorios, y ese tema nos convoca el día de hoy. El día de hoy nos acompaña Diego Vidal, que es el director del Instituto de Historia y Patrimonio de nuestra Universidad Católica del Uruguay, que amablemente aceptó la invitación y va a moderar a los ponentes, a quienes también agradezco sinceramente su participación, y Diego los va a presentar, así como el título de esta mesa. Bueno, muchas gracias a todos y bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Amalia. Nuevamente estoy acá al frente y es un honor para mí poder moderar la charla, en este caso la primera del ciclo 2022. Gracias a los que están presentes, también a los que están a través del canal de YouTube. Mi nombre es Diego Vidal, como decía Amalia, estoy al frente del Instituto de Historia, Arte y Patrimonio del Departamento de Humanidades y Comunicación. Este año justamente la idea es trabajar en torno a los jueves de patrimonio, en torno a la idea de territorios culturales, paisajes culturales y territorios. Y esta primera charla, primer conversatorio, justamente gira en torno a la idea de paisajes sonoros y de territorios virtuales. Tenemos la suerte de contar con la presencia de tres excelentes ponentes que vienen de distintos lugares y que van a aportar justamente su experiencia de investigación en torno a esta temática. José Curbelo, muchas gracias por venir, está realizando un doctorado en Memoria Social y Patrimonio Cultural en la Universidad Federal de Pelotas. También hizo una maestría en la misma área en la UFPEL y se recibió en Relaciones Internacionales en la George Washington University. Forma parte del grupo de investigación Ecomusic, Prácticas Sustentables, un estudio sobre folclorismo en Portugal en el siglo XXI, en la Universidad Aveiro y el Instituto Etnomusicología de la Universidad Nova de Lisboa en Portugal. Participó en el programa institucional de internacionalización de la CAPES UFPEL de Pelotas en la Universidad de Cádiz en España, y dirigió proyectos relacionados a patrimonio cultural inmaterial para la Smithsonian Walkway Recordings de la Smithsonian Institution en el Museo Nacional de los Estados Unidos y el MEC de Uruguay. Él va a empezar en este conversatorio. A su vez, contamos con Antonio Pereira, que es magíster en la investigación en Historia Contemporánea por el CLAC. A su vez, se desempeña como profesor adjunto en la Facultad de Información y Comunicación de la UDELAR, integra el equipo de Historia de los Medios y Patrimonios Sonoros de la FIC, y finalmente, desde el 2018, coordina el proyecto de investigación y recuperación de patrimonio sonoro, Sonidos en Transición, 1980 a 1990, de la FIC. Y finalmente, va a cerrar un integrante de la casa, buenas tardes, que es Leonardo Chico, que es magíster en Música y Composición de la Universidad de Montreal y es doctorando en Artes por la Universidad Nacional de La Plata. En Montevideo es docente de la Universidad Católica, y a su vez de la Facultad de Información y Comunicación de la UDELAR, dicta cursos en las áreas de comunicación sonora, tecnologías del sonido y arte sonoro. Su trabajo de investigación actual se centra en las plataformas sonoras online como zona de confluencia entre paisaje sonoro, arte y archivo. Ha realizado ponencias y publicado artículos sobre paisaje sonoro y patrimonio sonoro. Como artista independiente, ha desarrollado diversos proyectos creativos en el área de las artes sonoras. Luego de esta breve presentación e introducción, volvemos a agradecerles el tiempo y nada, pasamos a escuchar un poco
qué es lo que tiene cada uno de ustedes que aportar a esta discusión. Empezamos con José Curro. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. Primero, ¿Hay que compartir? sí, compartir pantalla. Compartir. Debe de aparecer ahí en el... Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Como se dice, somos pocos, pero bueno, y yo creo que va a ser una buena oportunidad para intercambiar ideas y experiencias en este momento crítico que estamos viviendo en este momento. El título de mi presentación es Paisajes sonoros transatlánticos, música tradicional de instrumentos de fuelle de Uruguay y Portugal. Y justamente yo, se trata de cosas que estoy trabajando en mi tesis, que defiendo en septiembre, entonces una mezcolanza un poco de algunas temáticas sacadas de mi tesis. Bueno, como tenemos 20 minutos, voy saltando algunas cosas que ya de conocimiento común, que quería colocar por qué Uruguay y Portugal. Entonces, contextualizar un poco Uruguay, que claro, que somos producto de luchas entre imperios y después luchas por distintos poderes en la región, que se cuajó como un Estado moderno, laico, progresista en el comienzo del siglo XX y con muchos flujos de migración. De ahí vino el acordeón, vino el bandoneón. Entonces, estamos dentro de ese mundo transatlántico. Obviamente, no tengo que explicar la historia, todos los vínculos históricos que tenemos con Portugal, de la época de los descubrimientos, la relación del Río Grande do Sul con los açorianos, pertenecer a la provincia cisplatina, después migración del Brasil para el norte de Uruguay, y después la migración del siglo XX para lo que es Montevideo y Salto. Entonces, son países distantes, pero justamente hay unos elementos en común y que da para hacer una comparación interesante. Claro, Portugal, un país que tuvo un imperio marítimo colonial muy importante en cierta época, y también a través del comercio y la migración y todo eso, vino el acordeón, vinieron los instrumentos de fuelle y también una migración masiva en varias épocas históricas. Y también pasaron, comenzando en el siglo XX, pasaron por un periodo republicano, así liberal, para después caer en dictadura que duró del 1926 hasta el 27 de abril del 74. Bueno, en mi tesis trabajo mucho el tema de la transmisión cultural, lo que es la integración social y cohesión social en lo que son los rituales festivos, cómo se da eso en contexto de migración, y también trabajar el tema de la memoria colectiva de ciertos grupos. Entonces aquí vemos, por ejemplo, dos acordeonistas, uno que con 103 años y la otra con unos 5 o 6 añitos allá en Portugal. Bueno, rapidito, yo comencé a investigar en el archivo Ayestarán cuando estaba en el Museo Romántico, hace 20 años atrás, con la grabación de Ayestarán de instrumentos de fuelle, de bandoneón y el acordeón. Luego comencé a hacer trabajo de campo en el norte de Uruguay, en periodo 2001 a 2003, y después como parte del posgrado 2015 hasta el año pasado, y luego a través de la UFP y CAPIS pude hacer 2 años, casi 2 años, 1 año y medio más o menos de investigación en España y Portugal. Entonces, tengo bastante material en esas dos regiones. Entonces, rápidamente quería, como el enfoque son los rituales festivos, ¿no?
Entonces voy a rápidamente pasar por la base, cómo llegaron los instrumentos de fuelle al Uruguay, a Portugal, y después analizar dos estudios de caso que voy a mostrar un video cortito, que serían Charolas de Bordeira, que es una aldea chiquita en las afueras de Faro, en el Algarve, en el sur, y la tradición de los kermeses de las escuelas rurales, que son dos rituales festivos laicos, quiere decir, que no tienen nada que ver con ningún santo, ni ninguna santo patrón, ni catolicismo popular, son rituales festivos laicos, productos de los procesos políticos y culturales del comienzo del siglo XX. Bueno, en Portugal ellos llaman el acordeón diatónico de concertina. Tiene mucho que ver con el contacto marítimo de comercio con otros países como Inglaterra, Francia, Alemania, y tiene mucho que ver con la participación de Portugal en la Primera Guerra Mundial, que los soldados portugueses fueron para Francia para pelear, muchos fueron llevados prisioneros, pero hubo ese contacto cultural con otros países europeos, y ahí surge el contacto con el acordeón, y ellos muchos volvieron con ese instrumento en las manos, que después, claro, adaptaron al estilo, al contexto cultural del interior de las distintas regiones de Portugal. Claro, siempre ha sido una tradición de transmisión oral, de autodidacta. Claro, ellos tienen una cierta organización de su transmisión, están un poco más organizaditos que nosotros, les gusta formar asociaciones y participan en romarías y festivales. Claro, y ellos tienen una cosa que tenemos muy poco acá, pero ellos, en el sur, sobre todo en Algarve, tienen una fuerte tradición del acordeón cromático, que es el acordeón de botones de 5 hileras, que tiene un cromatismo total. Entonces tuvo mucha importancia en el tema de los bailes, porque la luz eléctrica nos llevó a muchos lugares en el interior de Portugal hasta los 70, finales de los 80, por ahí. Entonces siempre jugó un papel muy importante para la sociabilidad lúdica de comunidades. También ellos tienen varias asociaciones, organizaciones, para traspasar esa tradición, esa habilidad para las generaciones más jóvenes. Y también tuvieron muchos artistas de destaque, como Eugênio Lima, Luciano Costa, y hay muchas figuras jóvenes del acordeón que están en la vanguardia, vamos a decir, con jazz, con música clásica. Entonces, como el acordeón cromático no quedó en el tiempo allá, como está siempre vigente. Entonces, ahí llegamos a Charolas de Bordeira. Bordeira se considera, no llega ni 1000 habitantes, debe tener 800 habitantes, pero se considera el capital del acordeón de Portugal, porque es como si fuera una cuna de poetas, cuna de acordeonistas, cuna de compositores, y todo eso surge de un contexto cultural muy particular, que se expresa más en esta tradición de charolas. Entonces, ¿qué es lo que son las charolas? Claro, tienen su historia en el 31 para el primero, y después el Día de Reyes, pero no tiene nada que ver con la historia de los Reyes Magos. Y tienen elementos de poesía improvisada, son muy buenos para improvisar. Y es como si fuera una fiesta rolante que va de casa en casa, donde hay comida, donde hay convivio, y se hace como un homenaje a los dueños de casa o los dueños de un café o establecimiento. Y entonces, por ejemplo, el Antonio Pereira, que hizo su maestría sobre Charlotte Bordeira en la Universidad de Sevilla, en antropología, él dice que, claro, que las charolas es una fiesta, entre otras fiestas que Bordeira tiene, como los santos populares, como carnaval también.
Y él dice que, por ejemplo, hay un modelo de Bordeira, porque Bordeira son una fuerte endogamia entre la gente. Ellos son de trabajar la piedra, digamos, hace muchas generaciones que se trabaja la piedra. Entonces hay una forma casi socialista de solidaridad entre las familias, los parientes, los oficios, y de ahí surgen esos rituales festivos, donde está en el centro el acordeón. Y como sin acordeón no hay charolas. Entonces, claro, solo para contextualizar, está en la parte, dicen, bajo cal, que sería el pie de la sierra, en Algarve. Y claro, obviamente, vestigios culturales de varias civilizaciones, los árabes, los romanos, los visigodos, todo eso. Pero todo eso se va colocando en la olla, digamos, lo que es la cultura popular de esa región. Claro, no voy a entrar mucho en esto, pero claro, el tema del Año Nuevo, no, claro, como bien sabemos que la Iglesia Católica después cristianizó las fiestas paganas que ya existían por mucho tiempo allá en Europa y quedaron en el catolicismo popular. Entonces, allá tienen la tradición de las llaneras que salen a pedir comida, a cantar, pero salen a hacer crítica y decir cosas que la Iglesia no le gustaba que dijeran. Entonces, las charolas vienen de esa tradición, como de no de ni un devoción a ningún santo ni a Jesús, pero más como una crítica social. Entonces, las charolas en Bordeira realmente se forman como una forma bien distinta con la llegada de ese prisionero de la Primera Guerra Mundial. Entonces y también con la terminación de la gripe española, vamos a decir. Entonces fue como un momento de éxtasis para la gente recibir a sus seres queridos y también que para ver que la crisis se estaba acabando. Entonces, ellos comienzan a formar grupos, charolas, por ejemplo, Mocidade, Unión Borderense hace 100 años. Y claro, ellos vuelven a Bordeira, que es una aldea pequeña, vuelven con otras ideas políticas y laborales de estar en contacto con otros países de Europa. Entonces, se va evolucionando ahí en Bordeira y también en la diáspora de borderenses que fueron para Cascais, fueron para Lisboa, fueron para otros lugares en Portugal, en Francia y todo eso. Y se va evolucionando también la parte musical, que tiene mazurcas y marchas y pasodobles, y mucha percusión para ver en el video, y también en la poesía. Entonces, trabajaba mucho con poetas, por ejemplo, António Aleixo, que es uno de los poetas populares más importantes de Portugal, que frecuentaba Bordeira. Entonces se habla de esa época de oro, claro, después de la Primera Guerra, hasta los 40 más o menos. Y también cuando mis entrevistas allá, durante la dictadura, que claro, esa poesía, igual que acá, se tenía que hacer de una forma disfrazada, de hacer crítica sin explícitamente hacer crítica. Pero las charolas nunca eran políticas en sí, siempre una expresión cultural, pero la formación de las charolas era un precursor a una fuerte onda de cooperativismo y asociativismo, cooperativas de compras y asociaciones de obreros, sobre todo en la parte de la piedra y la construcción civil, que heredaron muchas ideas republicanas del comienzo del siglo XX, y siempre tenían tendencia para socialismo y comunismo, pero no necesariamente de la parte política, pero por los valores de esas ideologías que están en sintonía con su forma de ser que ya tenían.
Claro, y después tenemos la parte de la migración, los que tuvieron, hubo una migración muy fuerte para la Argentina a comienzos del siglo XX, para Comodoro Rivadavia y para Buenos Aires. Y después, claro, durante los años 60-70, con la guerra en África, y muchos Bordeira se vació, no había más jóvenes porque, claro, se quedaban y iban a ser reclutados para Guinea, Bissau o Angola. Entonces, las charolas en la diáspora tomaron dimensiones emotivas muy importantes. Se formaron charolas en Francia, entonces fue una forma de mantener contacto con sus seres queridos y su familia en Bordeira. Y claro, ellos no tienen una escuela, no tienen una formación formal, se hacen familia y los gurises aprenden casi por osmosis la tradición de charolas. Bueno, voy a mostrar un poquito de mi trabajo de campo y me avisas si estoy ya casi llegando. El día 6 de enero de 2020 celebraron el centenario, como consideraron 100 años de Charolas de Bordeira. Entonces se hizo, yo acompañé a ellos, fuimos a varias casas, varios cafés, siempre cantando y siempre con salida y con vídeo. Y después se terminó en un acto general con todas las charolas participantes en un centro de eventos. Entonces yo voy a mostrar rapidito el video para que vean. Y debe salir. ¿Sale en el Zoom? No. Entonces voy a hacer así ahora. Deja de compartir. Deja de compartir. Parte de nuevo. Ahí va. Y ahora perfecto. Perfecto. Entonces vamos a mirar unos 2 minutitos nomás de esto para que tengan idea del... Meu coração está em brasa. Ao ver tanta amizade, o que é que poder desejar a esta casa? Saúde, amor e felicidade. Ahí está. Solo para tener una idea más o menos, entonces voy a compartir de nuevo esto del... ¿Está? Ahí. Aquí. Entonces, por lo menos para tener una idea que es un ritual festivo conectado a un territorio, un paisaje sonoro,
y que cada lugar tiene un significado social y memorial para la gente, porque vienen un montón de borderenses que viven, digamos, esparcidos por el mundo, vienen para esa fecha justamente para participar. Entonces, voy a saltar para la parte de los kermeses. Digamos, aquí tenemos cómo llegó el acordeón en Uruguay, y cómo son los procesos de enseñanza, pero para ahorrar tiempo, voy a saltar al tema de los kermeses. Claro, interesante, en mi trabajo en el interior de Uruguay, siempre el kermés en una escuela rural, como tiene una importancia central para la vida social, o tenía una importancia social para muchas comunidades, sobre todo en el norte, que la escuela era muchas veces la única presencia del Estado en esa geografía, ¿no? Entonces, era escuela, pero también era donde los distintos grupos inmigrantes podían todos nacionalizarse como uruguayos y aprender el castellano y todo eso. Y entonces el kermés, claro, viene de las viejas fiestas de conmemoración de la fundación de una iglesia, o la tradición de celebrar el día de algún santo, donde claro, tiene ese carácter también de comensalidad, de convivir entre los vecinos, familiares, de alguno ayudar al otro, y que aquí en Rio Grande do Sul tienen todavía esa tradición del Quer, que es un día para los que son de etnia alemana. Ellos se juntan y ahí se forman la pareja y baile y todo eso. Entonces, pero es ese estilo de fiesta, de juntar a la comunidad para que se pueda continuar en el tiempo. Y claro, kermés no necesariamente no es necesariamente de la parte rural. Hay muchos relatos en la prensa montevideana que era un método de recaudar fondos para varias cosas, y en sectores de élite. Y claro, por ejemplo, el fogón de Regulin, decía, una moda alemana para sacar dinero a todo el mundo. Entonces, vemos aquí cómo eran esos eventos para recaudar dinero y juntar grupos y culturas. Claro, hablamos del norte de Uruguay, obviamente estamos hablando de ese contacto con lo luso brasileño que dominaba por mucho tiempo, que el Estado oriental tenía que medio conquistar culturalmente ese territorio para consolidarse como un Estado. Y obviamente este espacio rural es sumamente despoblado, una comunidad muy alejada del otro. Entonces la parte de la sociabilidad y los festivos rurales eran los motivos justamente para ir tejiendo la parte social del territorio. Claro, y el tema de las escuelas rurales, como hablé, era una forma de ir conquistando el territorio para el Estado de Uruguay, con el tema de contrarrestar el tema del habla del portuñol, del portugués, la influencia de los estancieros brasileños, de la cultura brasilera y la economía brasilera del imperio y después del periodo de la república. O sea, aquí también tenemos el fogón forma de décima, hablando de que hay que usar kermeses para recordar fondos para las escuelas rurales para que no hablen brasileño. Pero es interesante. Entonces, por ejemplo, la zona de Artigas, Rivera, Tacuarembó, más o menos donde yo hice mi trabajo de campo, tiene esa cultura híbrida justamente que está inherente en la música y también en la cultura de la gente. Claro, y como coloqué, la importancia de un kermés como un festivo, una fiesta, un ritual festivo laico del Estado, del moderno, del incipiente del Estado uruguayo, ¿no? Y con la escuela rural, los kermeses como un eje, y siempre presente el cuello, porque claro, con una acordeonista ya podías hacer un baile. Y claro, tenemos
parecido a lo que se vio en la Charlotte de Cordeira, esa contribución, por ejemplo, de un pavo, de un chancho, de un lechón, de una vaquillona, así de ese sentimiento sentimiento solidario de contribuir para el bien común, no sin buscar lucro en sí, pero claro, ese sentimiento de solidaridad. Y claro, obviamente no era solamente la música, tenía carreras de caballo, tenía otra cosa, y claro, en muchos casos, históricamente, sin luz. Entonces, claro, el baile arrancaba a las 7 y duraba 12 horas hasta las 7 de la mañana, y con un acordeonista, un guitarrista, y dale que tarde, y claro, y lo que conocen ahí, esa geografía por ahí, que claro, no es tan fácil andar en la oscuridad por un camino feo ahí. Entonces, pero claro, en mis entrevistas con los músicos, varios músicos viejos que animaban esos kermeses, Paysandú, Tacuarembó, varios factores jugaron en contra. Se hace todavía, pero por ejemplo, obviamente el éxodo rural, que la campaña estaba quedando sin gente, y obviamente sin gente no hay niños, si no hay niños no hay escuela, y también, claro, el tema de la burocracia y los impuestos, y tal vez que habría que indagar un poco más, pero comenzando ahí en los años 60, finales de 60, época de dictadura, que se colocaron muchas limitaciones para que se juntara la gente, ¿no? Y obviamente la parte tecnológica, y como bien sabemos que eso del éxodo rural y de mantener gente en el campo y mantener familias en el campo es un problema. Pero yo creo que logré mostrar que en dos geografías distintas pero parecidas, el instrumento de fuelle como un eje central de rituales festivos, históricamente han sido importantes para juntar gente dentro y formar un paisaje sonoro de memoria y de emociones en esa dos geografías. Y espero que podría dialogar un poco con el proyecto de ustedes. Muy bien, muchísimas gracias, José, por tu presentación. Vamos a dar paso entonces a Antonio. Vamos a hacer una pequeña rotación en un bloque. Voy a hacer así. Voy a cerrar este acá. Este es tuyo, ¿no? Vale, Buenas. gracias. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. ¿Sí? Un gusto estar acá. Bueno, lo mío no es tan festivo, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de ver cómo resolvemos. Mi idea es, estamos trabajando en la Facultad de Información y Comunicación, en un proyecto que es sobre recuperación de patrimonio sonoro en la transición democrática uruguaya. ¿Sí? Básicamente nosotros estamos trabajando en un periodo que es entre 1980 y 1990. Si bien yo conversar con ustedes, hoy estamos asociados al periodo más clásico de transición en términos de cronología política, del 80 al 85, ¿sí? Después si quieren lo conversamos, hay algunas trazas, ¿no? Sobre todo en términos culturales, sobre todo en términos de historia de los medios, que superan ampliamente el 85 y encuentran mucho más continuidad de estas rupturas, ¿sí? Entre 1980 y 90, entre 80 y 85 o 85 y 90. En realidad, a mí lo que me interesaba conversar, voy a compartir pantalla, a ver, son fantásticos, ¿sí? Es algunas cuestiones en torno a qué pasa con la idea de los sonidos en la transición democrática. La transición democrática en el Uruguay ha sido continúa por suerte, siendo mirada desde distintos lugares. ¿Sí? Los historiadores hemos trabajado con ella, sociólogos, antropólogos, ¿sí? Demógrafos. ¿Sí? Es un punto de inflexión
que yo creo que es interesante, que genera una cantidad de miradas atractivas. Pero a mí lo que me pasó fue que me empecé a encontrar con que en términos de los medios tradicionales había algunas líneas que se habían empezado a investigar, pero por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención fue el uso del cassette en la década del 80, ¿sí? Y sobre todo en ese periodo de transición democrática. Entonces, tuve que empezar a acercar a ciertas fuentes a las cuales yo no estaba muy acostumbrado a usar, la academia no estaba muy acostumbrada a utilizar, algunos todavía siguen hablando de fuentes no tradicionales, para algunos casos es cuestionable la idea de trabajar con la fuente sonora como una fuente de investigación en un entramado más complejo. ¿No? Creo que esto nos ha pasado a todos, ha pasado con la fotografía, ha pasado con el cine, es decir, los distintos medios de comunicación han sido cuestionados a lo largo del tiempo, algunas construcciones académicas más tradicionales, ¿sí? En torno a su valor. Pero bueno, no tuve más remedio que empezar a buscar y acercarme a algunas de estas fuentes. Hay un tango por ahí que dice este cariño no es sincero, ¿no? Bueno, en mi caso, sí, el acercamiento a lo sonoro, digamos que es un poco como ese tango, ¿sí? Yo quería ver otras cuestiones y terminé acercándome a los archivos sonoros, y eso me lleva a esta discusión a esta reflexión entre aquello que se puede rescatar y aquello que hemos perdido o aquello que se pierde. En realidad, yo tomé 3 ejes para conversar. El primero es sobre los 80, una idea de más y mejores sonidos. El mejores lo puse entre comillas, sabía que iba a estar medio, porque todo originalmente, ¿sí? A participar de esta instancia, y ese mejores está asociado a algunas cuestiones que son mucho más, no de calidad sonora, sino de volumen o cantidad de sonidos. ¿No? Los 80 son interesantes en muchos aspectos, pero hay uno que en particular es muy atractivo, que es la proliferación de equipos de grabación domésticos, ¿sí? De cassette de cinta, ¿no? El cassette de cinta, en realidad, ahora vamos a ver algunos, esto me pasa, ¿sí? Hay muchos estudiantes que pasamos con esto, trabajan en el proyecto, que vean con el cassette de cinta. Nosotros somos todos una generación que hemos tenido cassette de cinta, hemos tenido cintero. La veo ahí, tenemos una estudiante muy joven que mira como siempre de qué está hablando este hombre, ¿verdad? Y en realidad, si bien desde los 70 ya los cassettes de cinta se empiezan a popularizar lentamente, sobre todo para la música, ¿sí? Ya a partir de los 70 hay algunos sellos discográficos que empiezan a trabajar con cassette porque es más barato, la producción, etc. La gran explosión del consumo doméstico y a partir del abaratamiento de los costos de los cassettes, de los dispositivos portátiles de cassette, se empieza a dar fines de los 70, principios de los 80, y va a coincidir con estos 5 años de explosión. Es un sistema que tiene varias ventajas, es portable, es accesible desde el punto de vista económico, pero sobre todo es accesible desde el punto de vista técnico. Antes, para manejar un sistema que permitiera grabar y reproducir sonidos, yo necesitaba cierta pericia. Yo lo necesito hasta ahora, ¿no? Para manejar un cintero, ¿no? O sea, pero en aquel momento el grabador de cassette fue, en cierto sentido, tiene como cierta cuestión de acto mágico, que es Humberto Eco cuando no tenemos esta tecnología, ¿no? Es decir, apretando 2 teclas, play y rec, ¿sí? Yo podía grabar, y podía después reproducir eso que no, ¿verdad? Sonidos familiares, lo privado, lo público, podía grabar un recital, un discurso, podía grabar a mi familia, a mis hijos, etc. Es decir, hay un desarrollo de la producción de sonido, ¿no? Como hasta ese momento nunca se había dado, ¿no? Por eso, una democratización de sonido, y por eso leo los mejores sonidos, no por la calidad, pero sí por la cantidad, por el volumen de gente que puede empezar en los 80 con grabación. Esta línea se cruza con la transición democrática, ¿sí? Un periodo donde, en realidad, el cassette comienza a utilizarse muchísimo, ¿sí? En el medio de un sistema donde la censura está imperando, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué sucede? El cassette se transforma, en cierta medida, en un medio de comunicación alternativo, donde, de lo público, si quieren, figuras políticas de relevancia, tal vez el caso más conocido es el Wilson Ferreira Lunate, líder blanco en el exilio, graba cassette con mensajes para sus partidarios y son traídos a Uruguay. Organizaciones sociales graban y envían cassette que van y vienen del exilio y que circulan internamente de manera clandestina dentro de Uruguay. Su formato pequeño permitía que fuera fácilmente
¿sí? Transportable. Se genera una serie de estrategias en torno a cómo grabar esos cassettes, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a tomar uno que es un ejemplo que me gusta mucho, es pianista Richard Clayderman, capaz que a todos nos suena, porque no nos suena, ¿sí? Donde encontré un cassette que, uno ve el cassette y es un cassette de Richard Clayderman. Arranca, lo pone, los 10 minutos es Richard Clayderman. Después arranca toda una larga diatriba política y una discusión que tienen, ¿sí? ¿Okay? Dos dirigentes sindicales, y después termina con otros 10 minutos de Richard Clayderman. ¿Va? Es decir, claro, básicamente ese cassette, si en algún momento era interceptado, lo ponía, nadie se iba a poner a escuchar todo el cassette. ¿Sí? Probablemente la persona que lo interceptaba escuchaba los primeros, ¿sí?, minutos, bueno, que escuchaba Richard Clayderman. ¿Va? El que recibía el cassette sabía que tenía que pasar los 10 minutos de Richard Clayderman para empezar a entender qué era un poco lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué pasa? A mí me parece que, al menos vengo trabajando con esta teoría, de que los cassettes o la cinta de cassette ayuda a construir, ¿sí?, un paisaje sonoro, un registro de paisaje sonoro múltiple y diverso de esa transición democrática. Completo, siempre es un recorte, pero creo que nos permite ver cómo a través de distintas capas se toma la decisión de producir determinados sonidos, de recuperar otros y de conservar otros sonidos para que estos circularan. ¿Sí? Yo traje un ejemplo solamente, este es un cassette, que yo te dije que íbamos a traer un cassette, ¿sí? Este es un cassette que se produce de manera casera para ser enviado al exilio. Tiene toda una producción, ¿sí?, muy interesante sobre el acto del 1 de mayo, ¿sí?, de 1983. Básicamente, para poner en contexto, este periodo de los 80 es un periodo muy fermental para el Uruguay en términos de transición democrática, no solo por los sectores políticos, sino por los sectores sociales. Tenemos una seguidilla de eventos que son mojones, ¿no? El acto del 1 de mayo del 83, la Semana de los Estudiantes en septiembre, el acto del Obelisco. Es decir, todas esas instancias en general eran registradas en el cassette, ya fuera para hacerlas circular dentro del país o para enviarlas, ¿sí?, al exilio, donde a su vez el cassette no regió, pero permitía o brindaba la posibilidad de replicar ese cassette en varios más. Porque a su vez no solamente era fácil grabar y escuchar sonidos, sino que también era fácil grabar esa cinta, ¿sí?, copiarla y enviarla a otros lugares. ¿Sí? Por ejemplo, el cassette del 1 de mayo del 83, lo recuperamos hace no mucho tiempo, con el discurso completo, lo recuperamos, fue enviado desde el Uruguay a uno de los representantes de la CNT, ¿sí?, en el exilio, ¿sí?, a Carlos Bouzas, dirigente histórico de AEU, y ellos produjeron, él no se acordaba cuántas copias se enviaron a otros lugares, y a cada lugar que llegaba se hacían más copias y se reproducía. Entonces, hay multiplicidad de copias. En la vuelta, es decir, de ese acto 1 de mayo, que se vivió en Uruguay, pero que también se vivió en otros lugares, gracias a que se pudo hacer en cassette. Volviendo al ejemplo, perdón, me creé, es interesante porque este cassette lo que hace es recorre distintas capas. Yo seleccioné 3 materiales, donde en una, la persona que estuvo a cargo de producir este cassette grabó, ¿sí?, las reflexiones de Germán Araujo, de José Germán Araujo, su programa Radio 30, después de, ¿sí?, el acto del 1 de mayo. ¿Okay? Un segundo nivel, ahora vamos a hablar sobre él, es que dijo el informativo de Canal 4 sobre el acto del 1 de mayo. Hay un tercer nivel, que es el relato familiar de cómo vivieron ese 1 de mayo la persona que estuvo a cargo de grabar el cassette. Si yo los invito a escuchar, son cortitos los audios, después si quieren comentamos cada uno. Lo mencioné todo. De fuerza, de esa fuerza que da la razón, en ese acto se hicieron presentes miles y miles de ciudadanos. ¿Qué cuántos estaban allí? No sé. Yo les voy a decir lo que dice la prensa, y ustedes que son sabios dirán cuánta gente había. Por ejemplo, el diario El País, en primera, a 8 columnas, dice 80.000 personas en el acto del 1 de mayo. Y nos consta que este título le tiene que haber dolido mucho a alguna gente del diario El País, aunque adentro comienza a corregirse y dice en otros títulos 80 a 100.000 personas en el acto. Seguramente desde la primera página hasta la cuarta
se fue sumando gente porque aparecieron 20.000. El diario El Día, después de estampar un titular a 8 columnas, ejemplar y multitudinaria concentración obrera. Bueno, la voz clásica de Germán Araujo, ¿sí? Para todos los que alguna vez la escuchamos, ¿sí? Ahí estaba analizando qué era lo que había pasado, qué era lo que decía la prensa de cómo se había vivido ese acto. Esto es interesante, este cassette está pensado para ser enviado al interior. ¿Sí? La gente no solamente iba a saber qué pasó con el acto del 1 de mayo, sino que se trataba de que conocieran qué era lo que decía el programa de Germán sobre lo que había sucedido en ese acto del 1 de mayo. Segundo, para los que tenemos algunos años, también nos trae algunos recuerdos. Buenas noches, señoras y señores. Les presentamos Telenoche 4, como es habitual desde los estudios de Monte Carlo, Televisión Canal 4 aquí en la ciudad de Montevideo, con Canal 11 de Punta del Este y Canal 12 de Fray Ventos. Información nacional, está en titulares, es grabado de la televisión. Con una multitudinaria asistencia se realizó esta tarde en los alrededores del Palacio Legislativo el acto de conmemoración del Día de los Trabajadores. El mismo había sido organizado por el plenario intersindical que agrupa aproximadamente a medio centenar de asociaciones laborales. El estrado fue levantado sobre la parte que da hacia la avenida General Flores, a donde fueron confluyendo desde las primeras horas de la tarde de hoy, desde diferentes zonas de la ciudad, decenas de millares de personas. También se hicieron presentes autoridades y convencionales del Partido Colorado, Partido Nacional y Unión Cívica, colectividades políticas que habían adherido a esta conmemoración. El estrado fue ocupado por los organizadores del acto, representantes de las organizaciones laborales que lo auspiciaron y una delegación de la CGT de la República Argentina. Luego de la ejecución... Bien. Como ven, quien graba el cassette nos dijo que estaba grabado. Los internacionales, ¿sí? De informativo 94. ¿Por qué? Porque si bien se había democratizado la tecnología, era muy probable tener un grabador de audio, pero no así un grabador de VHS. ¿Ah? Entonces, grabar de la televisión también es un elemento interesante, es decir, mucha información de los informativos se puede rescatar a través de lo que se grababa, ¿sí? Si no tenemos las imágenes, tenemos el audio, ¿sí? De los locutores, etc. Con mucha cosa, el locutor histórico de Noche 4. Entonces, en realidad, acá hay un elemento también que es interesante en este tipo de archivos o este tipo de registros sonoros, que está esa intertextualidad, donde estamos trabajando para nosotros a un medio como es, ¿sí? El cassette, pero que nos rescata la lógica de la televisión. Es más, yo a partir de acá puedo discutir algunas cosas, si pudiéramos escuchar todo el cassette, van a ver que después hay otros fragmentos de informativo, pero claro, ya no están los titulares. Por eso también nos ayuda a pensar a que los informativos iban todos 7:30. Entonces no era posible grabar la portada de todos los informativos al mismo tiempo. Entonces lo que se hacía, se grababa la portada de uno y fragmentos de los otros. ¿Ah? Y por último, primero que no seguro más, ¿ah? Hizo algo así como no ocupar. No, por favor, dejar libre. Por favor, dejar libre. Y le aclararon a la gente de que esas sillas estaban libres y era el deber del pueblo uruguayo que en el próximo 1 de mayo pudieran estar ocupadas. No te puedes imaginar que fue un gran aplauso. Bueno, pues cuenten ustedes, chiquilines. Yo no sé qué contaba, estaba lleno de carteles, nunca había vivido tantos carteles. Bueno, contá que decían los carteles, por lo menos. Uno decía obreros y estudiantes, unidos y adelante. Otro decía amnistía. No, amnistía decían unos cuantos decían. Sí. Después decía obreros y estudiantes, no, París, ahí estábamos nosotros. Estábamos raritos, Sí, un cuartito chiquitito. No, lleno de carteles. De la FUNSA, de obreros de la FUNSA, de la CUSA. Habían de 100.000 a 120.000 personas. Eso dijeron los datos oficiales. Sí.
Así que se supone que algún otro más debía haber. Empezaron a nombrar a todos los que mandaban saludos por el de trabajadores, nombraron todas las agremiaciones y decían, bueno, y mandaron una agremiación de Holanda. Sí, dos de Holanda. Dos de Holanda mandaron. Y después mandaron también de los uruguayos. Bien, esto también está en ese caso. Es el relato de la familia que fue al acto y que grabó el caso. Que a su vez también tiene distintas interpretaciones. Tenemos tres percepciones etarias distintas. Una madre, un hijo que podemos presumir que es adolescente, por supuesto, y uno que es más pequeño. ¿Ah? Y ellos van contando y le cuentan a que les van a escuchar el cassette, ¿sí? Cómo vivieron el acto. La madre dice, cuenten ustedes. ¿Ah? Entonces, en realidad es interesante cómo, cuando uno mira la transición democrática, empieza a pensar en ese paisaje sonoro, en esa construcción de sentidos a partir de los sonidos. Bueno, creo que en esto hay algunas cuestiones. Por favor, y le aclararon a la gente de que esas sillas estaban libres y era el deber de fuerza, de esa fuerza que da la razón en ese... ¿Sí? Basta de sutileza sería la expresión, ¿no? Pero básicamente, sí, la idea que yo le planteaba de este paisaje sonoro un poquito fragmentado, creo que hay algunos elementos que estos archivos sonoros, estos cassettes nos permiten. ¿Cómo se producían? ¿Sí? Estos cassettes. ¿Sí? ¿Cómo circulaban? ¿Ah? ¿Cómo se generaban los circuitos de circulación? ¿Cómo se escuchaban? Esto se escuchaba de determinadas maneras. Había estas prácticas de escucha. Uno no podía escuchar esto con la ventana abierta todo. Por ejemplo, había escuchas colectivas. ¿Sí? Los cassettes circulaban más allá de las colectividades políticas que se hacían. Los cassettes de Wilson no los escuchaban solamente los integrantes del Partido Nacional. Se escuchaban, ¿sí?, por integrantes de distintas colectividades políticas. ¿Sí? Esa circulación de información creo que forma parte, tiene un lugar dentro de esa reflexión o esta discusión, la cual nosotros nos tenemos que plantear sobre la transición democrática. Y lo último que les planteo es que creo que, bueno, que reflexionar sobre las fuentes sonoras, ¿sí?, en la transición democrática, yo creo que nos ayuda a pensar un nuevo mapa, ¿tá?, sobre un camino que es conocido. Pero bueno, ayuda a pensar y discutir y ver cómo integramos estas fuentes sonoras, este patrimonio sonoro, este paisaje sonoro, a la discusión sobre lo que fue la transición democrática en el Uruguay, esos convulsionados 80. Por acá, entre ahora y todo. Muchísimas gracias, Antonio. Nuevamente muy interesante, muchas cosas anotadas, muchas cosas para discutir ahora en un rato, después de lo que nos va a presentar Leonardo Seco. En la mitad de la llama te la recuerdo un video. Sí, funcionaba con la estética del cassette, ¿no? No tenés que hacer trabajo, o sea, no esa cosa ahí. Pero capaz que bajamos. Sí, pero no, es como de... Sí. Sí, este particular que está. Para que después se Yo mucho cassette. No. Sí. Bueno. Voy a compartir con el audio. Y bueno, después de las exposiciones de José y Antonio, que son bastante terrenales y hechos concretos, yo voy a incursionar el paisaje sonoro virtual como algo menos tangible, pero muy real. Voy a pasar ahí. Yo voy a hablar de los paisajes sonoros virtuales, desde el entorno sonoro hasta la plataforma sonora online. Yo estoy investigando actualmente, en el marco de mi doctorado, sobre esto. Yo en realidad le puse ese nombre para definir un nombre para lo que estoy investigando, ya es un problema. Cuando uno investiga, todos se transforman en un problema, definir las cosas, limitarlas. Pero en un momento manejaba colecciones, repositorios. Después me di cuenta que hay una manera más adecuada de nombrar esto que a lo que me estoy acercando, que son como universos sonoros que están allí, que abundan, que son muchísimos, que tienen ya una trayectoria de 15, 20 años,
y que básicamente consisten en sonidos que están online, agrupados de una determinada manera, que plantean un determinado concepto, y en particular a mí me interesan las plataformas que están basadas en grabaciones de campo. Yo les quería, un poco la idea de esta ponencia es comentaros un poquito cómo estoy abordando el tema, discutir algunas problemáticas que surgen, muchas de ellas tienen que ver con algunas cosas que han mencionado los compañeros. Pero yo, una cosa que me parece interesante es este flujo, como pensar que hay una cadena sonora entre el entorno pensado como la realidad sonora, ¿no? Es decir, el que habla de la realidad siempre es complejo, pero los sonidos que están en un lugar y espacio determinado. Cuando hablamos de entorno sonoro no quiere decir solamente sonidos físicos, las ondas sonoras físicas que escuchamos cuando vamos en un parque, cuando estamos en la esquina esperando el ómnibus o cuando estamos en nuestra casa. También hoy en día pensar, hace muchas decenas de años, hablar de entorno es el entorno sonoro electromagnético. Hay una creadora alemana, Nina Kubich, muy interesante, que ella se dedica a investigar el entorno sonoro inaudible, pero que está presente a través de las ondas electromagnéticas. Por ejemplo, ella diseña unos aparatos en donde es posible recorrer y captando ondas que están por allí, transformarlas a sonido, y es como una especie de paisaje sonoro oculto, un entorno sonoro oculto. Pero en el caso, yo lo que estoy investigando es esta idea de pasar desde el entorno hasta la plataforma sonora online y todo lo que ocurre en el medio, porque en el medio ocurre la virtualización, por eso la idea del paisaje sonoro virtual. Apenas nosotros registramos lo que estaba mostrando recién Antonio, eran paisajes sonoros virtuales, entendido el paisaje como ese juego entre lo real y la representación, ¿no? Que no es ni uno ni otro. El concepto de paisaje, incluso el concepto visual del paisaje, es lo que estamos viendo, lo que nos representa, lo que estamos viendo, pero luego si lo pintamos o si sacamos una foto, queda un paisaje que es una representación, es una visión, ¿no? Entonces, en esta cadena sonora, la idea es que se pasa de lo vivencial, de lo concreto, de la onda sonora, hasta esa virtualización completa. Es decir, no solamente son registros que fueron tomados por alguien a través de un dispositivo, fijados, el concepto de fijación sonora es importante acá, la frase que mostraba Antonio, sino que además después quedan a través del sistema de la web 2.0, que es el paradigma interactivo y social de la web, quedan luego disponibles online en una especie de, a mí me gusta llamar la palabra cluster, como una agrupación de cosas, un apiñamiento de sonidos que quedan virtualmente ahí y que se puede ir enriqueciendo, no es estático, es dinámico. Entonces llegamos a un nivel como mayor de virtualidad, porque eso que está allí no es solamente una grabación, sino que son un conjunto que están conceptualmente vinculadas entre sí. Y el concepto puede ser la música, las manifestaciones callejeras, los sonidos de la naturaleza o miles de otras cosas. Entonces, el primer asunto de partida de esta cadena que veíamos recién, les digo, básicamente lo que aparece allí es el entorno, la acción de grabación de campo que produce el registro, la fijación, un soporte. La manipulación, que es lo que podemos hacer con ese registro, que en el sonido se puede hacer mucho. Simplemente, cuando tenemos una grabación de campo, decidir qué voy a dejar y qué no, qué ruidos voy a sacar y cuáles no, cuáles partes me interesa dejar, y hacer una simple edición ya es una manipulación importantísima. Que nos permite llegar a lo que podemos denominar una pieza sonora, que alguien decidió que va a ser así, que va a empezar de esta manera, va a pasar esto, y después el proceso de agrupación, que es, vamos a ver en plataformas sonoras online, hay una gestión, y eso me parece interesante porque lo saca la idea de archivo. Hay una administración de esa materia, alguien decide cuántas piezas van a haber, cuál es hay una curaduría generalmente de una persona o de varias, que, por ejemplo, cuando se plantean plataformas sonoras online abiertas, como hay varias, una por ejemplo se llama Sonoteca Bahía Blanca, y es una propuesta abierta a la comunidad, a todos los pobladores de la ciudad de Bahía Blanca en Argentina, para que suban sonidos de cualquier manera, con cualquier calidad, no interesa, subir cualquier sonido. Hay otras propuestas que son mucho más delimitantes, sonidos de tal duración, con tal calidad, sobre tal temática. Pero
en todo caso, el proceso de agrupación, siempre hay una gestión allí. Entonces, eso para mí es interesante porque la plataforma se transforma en una especie de vinculación de paisaje sonoro, pero que a la vez es archivo y a la vez implica actividades de creación, de selección, de manipulación. Cada vez más fuerte está esto. Un momento, mi hermano se va a escuchar más, se va a quedar. Bueno, si hablamos de entorno sonoro, hay algunos conceptos que son fundamentales y relevantes en toda esta cuestión, pensando en la virtualización posterior. Una de esas es la trilogía antropofonía, biofonía y geofonía, que plantea un fonografista norteamericano muy importante en la investigación de los paisajes sonoros, que es Bernard Krause, que me parece interesante porque simplifica algo que es tan complejo. Esa cuestión que llamamos el entorno sonoro, no sabemos bien qué es, porque es todo. Es todo y además es multidireccional, los sonidos vienen de todas partes. Pero él simplifica y dice, bueno, la antropofonía es el sonido, cualquier sonido que es producido por los humanos, de origen humano. El lenguaje, las ritualidades, los pasos, los aplausos, pero también todo lo que surge de la tecnología. Todo eso es antropofonía. Después la biofonía es todo aquello que, como que nosotros no tenemos mucho control, los pájaros cantando, todo el mundo, obviamente, de los entornos sonoros naturales, cuando nos metemos en un bosque, en un parque, y con todos esos sonidos, una especie de sinfonía, que no podemos controlar, que está allí, está muchas veces muy organizada, hay estudios muy sobre el tema de cómo los cantos de los pájaros se organizan como en nichos acústicos para no interferirse unos con otros. De hecho, Bernard Krause plantea la teoría del nicho acústico. Después, eso en cuanto a tipología del sonido, pero luego tenemos que siempre es un juego entre figura-fondo, ¿no? Sonidos que a nivel perceptivo, ¿no? El concepto de paisaje sonoro que está subrayado así es esa cuestión, ¿no? Es la percepción. La idea de paisaje sonoro, justamente como representación, es una representación mental, es una interpretación, una experiencia particular de cada persona. Y el concepto de figura fondo es muy importante porque es un concepto perceptivo, ¿no? Como en la psicología gestáltica, donde siempre hay algo que queremos dejar y que queremos escuchar y otras cosas las dejamos atrás. No tiene que ver con el sonido en sí mismo, sino que tiene que ver con dónde queremos focalizarnos. Por ejemplo, podríamos escuchar esto en la voz mía, que consultamos y dejar de escuchar lo que digo. Ese concepto de figura fondo es muy relevante cuando pensamos en lo que es el entorno. Por otro lado, algo que me ha hecho reflexionar bastante sobre estas cuestiones, al recorrer también registros de campo de estos proyectos, es que en realidad en el entorno obviamente es un universo impredecible. Cuando salimos a la calle, no sabemos bien qué vamos a hacer, nunca sabemos. Cuando vamos a sacar una foto o filmar, siempre hablamos de estos temas con Diego, ¿no? Con nuestro laboratorio de imagen y sonido, comparando siempre lo sonoro y lo visual, ¿no? Quizás en lo visual tenemos más decisión específica de qué vamos a captar, los planos, las cosas del espacio urbano, por ejemplo, se modifican mucho menos, los edificios, los árboles, o se modifican lentamente. Pero en el sonido, nosotros prestamos un micrófono en la esquina, hay sonidos que van a venir de la casa de allá, hay sonidos que ni siquiera sabemos qué son, cuáles son las fuentes, no los podemos identificar. Tiene una cuestión de impredecible. Pero a su vez, la cultura, el universo sonoro contemporáneo es el de las máquinas, el de los sonidos repetitivos, el de los motores, el del sonido de la heladera. Entonces también el entorno sonoro es esa cosa. Es lo impredecible, lo medio salvaje, como decir, que no sabemos ni qué va a pasar, la sorpresa permanente, pero también en determinados contextos es esa cosa redundante, que siempre lo mismo no para. Se mueve entre esa cosa absolutamente inamovible que plantea la tecnología y lo impredecible. Luego, los estudios de paisaje sonoro plantean una idea muy importante que tiene que ver con la identidad sonora, que es el concepto de marca acústica, que plantea Murray Shaffer y todo su equipo de investigación a partir de los años 60, y que es un tema muy relevante considerando las plataformas sonoras online, porque vamos a ver ahora con algún ejemplo, hay un mapa que se llama Sonora de Cusco, en donde hay
quien lo organiza y lo realiza el proyecto y que realiza las grabaciones, que es un coreografista y compositor, el de Olave. La idea que tiene él es justamente mostrar los sonidos típicos de la ciudad de Cusco, Perú. Entonces, en definitiva, a lo que se refiere es a este concepto de marca acústica, un sonido que es reconocido en una comunidad como que pertenece. Las personas se identifican con ese sonido. Pero una persona que no es del Perú y que llega al Perú, quizás el determinado sonido le va a parecer capaz que novedoso, pero no necesariamente lo va a sentir como un sonido identitario. Entonces, la marca acústica es ese sonido que es considerado sonido que tiene importancia dentro de una determinada comunidad. Pero si yo quiero mostrarle un sonido que para mí es importante, tengo que de alguna manera decírselo. Entonces, ahí aparece un elemento importante de la plataforma sonora, que es el texto de apoyo, donde yo digo, bueno, yo este sonido lo puse acá porque para mí es un sonido típico. Esto que menciono es importantísimo porque el sonido por sí mismo no nos marca una identidad, sino que muchas veces lo importante es el contexto en que se produce, y en las plataformas sonoras online, que son universos muy caóticos, porque son a veces colecciones de 50, de 100, de 200 grabaciones de campo, a veces no. Yo creo que es muy importante esa contextualización desde el texto, de un pequeño texto que nosotros nos contextualice, porque el entorno sonoro, justamente, por lo que hablábamos antes, en esa cuestión impredecible, nos puede llevar a esa especie de divague en la que sumergimos con los sonidos. Digamos, ¿en qué nos concentramos? ¿Por qué? ¿Hacia dónde me lleva esto? El sonido tiene una cuestión que no tiene digamos, o que tiene más que la imagen, que es esa cuestión de despertar, de sugerir, ¿no? Recién escuchamos uno de los que hace, me estoy pensando en un ejemplo de Antonio, cuando él describía esa escena familiar, y bueno, el sonido tiene esa cuestión de lo sinestésico, ¿no? Nos empezamos a imaginamos una cara, nos empieza a despertar cosas justamente por esa cuestión medio indefinida, donde nunca es totalmente claro, ¿no? Entonces, volviendo a la idea de identidad sonora, la importancia de lo textual, de contextualizar el paisaje sonoro para poder entender también el texto. No quiere decir que necesitemos el texto para escuchar, sino que en el caso de los sonidos de las grabaciones de campo, el texto puede hacer una diferencia muy importante en cómo vivenciamos esa escucha. Después, con respecto a la cadena que veíamos, parece el tema del registro sonoro, que es un asunto muy interesante y en el cual yo me estoy concentrando mucho en esta investigación, porque tiene varios asuntos relevantes respecto a primero que nada, la idea de cuando registramos hay una virtualización. En este entorno acústico no controlado que hablábamos recién, la grabación de campo, que es la que permite generar registro, ¿no? La grabación es la que permite. Supone siempre buscar y seleccionar, es una decisión. Entonces, cuando se está grabando en un entorno con un grabador, con un micrófono, en ese registro no hay vuelta atrás, ya se tomaron decisiones, ya se decidió. Se está en una situación virtual desde el mismo registro, en donde se está escuchando, por ejemplo, con auriculares. Yo recién, hace un rato, en un laboratorio que teníamos, yo les hablaba a los estudiantes de lo importante que es cuando hacemos grabaciones de campo, están escuchando a través del micrófono, el oído microfónico. Porque es como si no sería como sacar una foto sin mirar por el... Sacar, ¿no? Agarrar el celular y sacar así, y bueno, más o menos pensar que, pero no tener, en este caso, el monitoreo. Entonces, el registro sonoro tiene esa cuestión de que implica una decisión, es un acto creativo siempre, es un acto de decisiones, y el antropólogo Miguel García, creo que tú lo conoces, antropólogo argentino, Miguel García, que es etnógrafo, que se ha dedicado ha escrito algunos artículos sobre el tema del registro, qué es un registro sonoro, plantea un aspecto muy interesante respecto al registro, que es que siempre está condicionado por tecnología, por aspectos estéticos y por ideología. Yo voy a grabar lo que quiero grabar, lo que decido, en el momento que aprieto el botón de grabación, estoy tomando una decisión. Él investigó unas grabaciones en un disco en cilindros de cera, del principio del siglo XX, que se hicieron en Tierra del Fuego.
y él descubre en un momento que quienes grababan esos cantos de indígenas, por ejemplo, adaptaban y acercaban y alejaban el grabador para que quedara parejo ese canto. Y en determinados cantos virtuales les pedían que cantaran una parte que a ellos les interesaba. O sea, siempre de una visión estética, quizás en este caso europeizante, ¿no? Entonces, en definitiva, el registro tiene todas estas cuestiones de... Estamos fijando el sonido, estamos creando ya un paisaje sonoro virtual, algo que quien escucha esa grabación que mostraba Antonio recién, está escuchando una decisión de alguien, una manera, estamos escuchando el registro, ¿no? Incluso, interesante, estaba presenciando el registro de un registro. Sigo un poquito con estas ideas. Simplemente para redondear, una vez que se obtiene un registro, lo que hablaba hace un ratito, ¿no? Está la manipulación creativa. El registro es una trama, es una secuencia, es algo que para poder revivirlo es como una partitura escrita que hasta que no la toca alguien no se transforma en música. El registro hay que escucharlo de principio a fin, es una trama, una secuencia. Entonces la manipulación creativa muchas veces se realiza, y aparece muy frecuentemente en estas plataformas sonoras que yo estoy estudiando, porque de repente yo grabé 20 minutos, pero me interesan esos 20 minutos no simplemente acortarlo, sino dejar algo representativo. Estoy como llegando a un nivel de virtualización, como un segundo nivel de virtualización, a partir de ese registro bruto, yo estoy diciendo, bueno, quiero hacer como un resumen de las cosas más importantes. Y incluso quizás no se nota ese montaje, no tiene por qué notarse. Es algo que se ha muy cortado, ¿no? La manipulación creativa sobre el registro sonoro permite como construir un segundo nivel, un paisaje virtual como de segundo orden. A mí me gusta pensarlo de esa manera. Vamos a escuchar un ejemplo de este proyecto, que se llama Mapa Sonoro de Cusco, que arrancó en 2012. Arrancó en 2012, este tema de cuándo comenzó es importante porque muchas veces en estos mapas no tienen una delimitación precisa. Es como cuando empezás a encontrar archivos, no sabes cuándo vas a terminar. Los mapas sonoros, salvo en el caso de mapas sonoros cerrados, proyectos llamados de aportes para que después quede fijado en la colección, digamos. En este caso, por ejemplo, es un fonografista interesado en la música y el sonido, y que se planteó dejar disponibles online en una plataforma algunos sonidos de la ciudad. Es un proyecto para una sola persona. Ese Lave realizó los registros, subió. Él también tiene otros proyectos colectivos, en donde recorre con un tipo taller, en donde se hacen relevamientos. Pero este es como su proyecto oficial de mapa sonoro. Vamos a ver si... Vamos a estudiar un par de fragmentos. Parece que tenía acá, y no estoy viendo la lengüeta que tenía acá, ya dejé seleccionar. Porque claro, no... Este es un formato cartografía sonora. Uno tiene que recorrer el mapa para ir encontrando. Hay otro que se llama formato playlist. Vamos a escuchar un primer ejemplo que se llama Maestros en Paralización. Dos comentarios. Uno es, creo que ahí aparece un pequeño texto en donde dice, es un breve párrafo, pero que es importantísimo, ¿no? Porque dice,
Los maestros en paralización de varios días reclamando mejoras en las remuneraciones hacen ingreso a la Plaza de Armas. Si no tuviera ese texto, esto entraría como una categoría de como un ruido general que se puede dar en las ciudades en los momentos. Eso ya le da un aspecto de marca acústica de ese paisaje sonoro que está queriendo poner eso. Ya adquiere el valor de un paisaje sonoro. Es importantísimo eso allí. El otro concepto es que este ejemplo también lo he mostrado porque es un ejemplo de lo que Henry Thorne, por allí aparecía el nombre de él, mencionado, plantea la idea de las secuencias localizadas. Cuando nosotros recorremos las ciudades, como que tenemos dos tipos de ambientes. El ambiente que está allí, impredecible, digamos, de lo que va pasando, de las cosas que van ocurriendo, pero después tenemos lo que Henry Thorne se llama secuencias localizadas. Son situaciones claramente distinguibles, sonoramente, que están asociadas a un lugar determinado, que se producen en determinado lugar típicamente y tienen determinada duración. Son secuencias, arrancan, desarrollan y terminan. Por ejemplo, el sonido de una feria. En la ciudad se monta la feria, se establece todo un universo muy rico en sonidos, cuando termina la feria, se desarma la feria también. Un partido de fútbol, el ritual, las hinchadas, todo se genera una situación, un escenario sonoro típico fácilmente reconocible. Y el otro ejemplito de este mapa de Cusco que les quiero mostrar es este de un mercado. Pepinito, pimiento, apio, ciruelita, casera, cebolla, casera, cebolla. Para la papa frita, las habas saladas, para hacer frituras sin aceite, para freír las papas. Me parece interesante como ejemplo de, digamos, antropofonía pura y dura, ¿no? Es decir, sonidos mecánicos, gente, pasos, gestualidades, todo lo humano, más humano que eso no puede haber, está todo ahí, está todo ahí. Y a su vez también es una secuencia, de alguna manera es una secuencia localizada. En este caso el autor que grabó esto hace un recorrido, ¿no? Y eso también es importante, la diferencia entre grabar con micrófono estático y recorrer, o buscar cosas. Después, no sé cómo estoy de tiempo. Se me va medio rápido siempre estas cosas, porque los ejemplos sonoros se van. Un ejemplo interesante también que me gustaba mostrar porque es otro formato, se llama Paisajistas Sonoras de América Latina. Es una plataforma femenina. Y nada, fue un llamado a fonografistas de distintos países de Latinoamérica. Y fíjense la diferencia fundamental, ¿no? Yo les hablaba recién de distintos conceptos, ¿no? En definitiva, las plataformas plantean agrupamientos con determinado criterio, ¿no? Y bueno, en el caso del AVE es el mapa bien localizado de la ciudad de Cusco. En el caso de paisajistas sonoras latinoamericanas es mucho más abierto. Ahí van a ver que si todo esto está disponible online, por supuesto. Si entran allí, aparecen 3 álbumes. Ya no es un formato cartografía virtual, sino que es una plataforma llamada Bandcamp, que también permite descarga libre y reproducción online. Entonces tenemos 3 álbumes, cada álbum tiene 14 piezas. En total son 14 por 3. 28, 30 y pico. Bueno. Y les voy a mostrar un ejemplo de una de las fonografistas. Tenemos fonografistas colombianas, uruguayas, argentinas, peruanas, de todos lados. Algunos registros son muy largos,
Tenemos desde 2 minutos hasta 14, 15. Algunos son estáticos, otros son móviles, algunos son más hacia sonidos de la naturaleza, algunos son mezclas. También tenemos montajes sonoros, intervenciones. Pero este es interesante, me parece un ejemplo interesante, que es el de una fonografista y artista investigadora chilena, Georgina Canifru, muy importante porque ella ha gestionado varios proyectos que tienen que ver con paisajes sonoros en Chile. Un poquito, está saliendo, no está saliendo por acá. Está saliendo, no sé qué pasó, solamente por la presión. No podemos bajar. El sonido del 31 de diciembre, antes del cambio de año. Es un propósito de sonido de práctica musical de la escuela de música en el mismo momento que suena la cosa. Es interesante para las cosas artificiales porque es un evento sonoro colectivo, sincronizado. Que, bueno, en un momento todos tiran fuegos artificiales, se genera una especie de caos, pero está bien definido una secuencia sonora bien que se produce en todo el mundo. En este caso me pareció interesante este contraste que se genera entre sonido de percusión y los fuegos artificiales, en el momento casi que se confunden. Pausa, y antes de cerrar quería mostrarles un ejemplo de acá de Uruguay, que se llama Paisaje Sonoro de la Laguna de Rocha. Las autores fueron Lucía Chamorro y Lucía Campuchiani. Y el concepto es diferente. Me interesaba un tercer ejemplo. No es ni el mapa sonoro de autor como fue el primero, ni esta recopilación de fonografistas latinoamericanas, sino que fue un taller coordinado y llevado a cabo por esas dos artistas y fonografistas uruguayas que fueron a la zona de la Laguna de Rocha y desarrollaron un proyecto que partió de entrevistas y charlas con los proveedores locales sobre qué sonidos eran importantes para ellos, cómo había cambiado el sonido de la Laguna de Rocha, y a partir de allí se realizan grabaciones de campo y se crean algunas piezas. Y esta pieza tiene esa cuestión que hablamos de manipulación. Es una pieza que no es que se manipule el registro sonoro, sino que se mezclan, se superponen las entrevistas y las opiniones de la gente sobre el sonido con los sonidos mismos. O sea que adquiere como otro nivel de virtualidad ya desde la creación. Voy a mostrarles un pequeño ejemplo. En este caso se utiliza una plataforma muy usada para este tipo de proyectos, que es la SoundCloud, que también es de acceso libre, salvo que uno quiera bloquear una pista, puede descargar la pista. Entonces acá tenemos, ven que el formato es diferente, es un formato parecido al que vimos anteriormente, el formato playlist, lista de reproducción, y les voy a mostrar un breve inicio nomás de Retrato de la Riviera. A ver si se logra escuchar. No, para que vean la idea de ahí. ¿Ese estaba en la grabación? Ah, sí, pero hay una época en el año que eso digo, estaría bueno tomarlo alguna. El amanecer tiene un canto de despertar. En cambio, el atardecer tiene otro canto. Un canto de así.
Para que vean la idea. Entonces se empiezan a superponer los pensamientos sobre el sonido. Inclusive hay un caso muy interesante porque las mismas personas entrevistadas imitan sonidos que no existen más, pero que antes estaban. Antes había un determinado pájaro que ahora no está más, que decía pu, 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 pu. Entonces empieza a generar ¿no? Queda registrado en la memoria sonora recreada. Y bueno, para terminar entonces, nada, quería mostrarles estos conceptos que estoy manejando. Hay muchos otros casos que podríamos pasarnos 2 horas, pero en algunas reflexiones finales podemos decir que las plataformas sonoras online son el reflejo de los modos de escucha y de las valoraciones del entorno sonoro de quienes registran sonidos. Siempre está presente, siempre queda plasmado eso. Esa virtualidad es una virtualidad siempre desde una posición, de una postura y desde un condicionamiento, ¿no? Pero allí justamente radica este valor patrimonial. Siempre resultan de diversos procesos, son resultado de diversos procesos creativos que utilizan las tecnologías del sonido y de la comunicación para producir paisajes y entornos sonoros virtuales. O sea, aparece lo creativo, aparece esa cuestión de lo artístico acá medio sugerido. En este caso, en lo que está clarísimo que es una creación, una composición, podemos decir. Pero ¿hasta dónde es documento y hasta dónde es composición? Bueno, siempre se juegan esos límites que son, creo que, uno de los aspectos interesantes, ¿no? Que intentan estas plataformas. Y después finalmente pueden ser considerados dispositivos archivos, por lo que hablábamos, ¿no? Es decir, se manejan, se administran, se gestionan siempre como archivos. Hay curadurías, hay criterios, no llegué a mostrarles, pero algunos proyectos plantean incluso categorías de sonidos. Sonoteca Bahía Blanca, por ejemplo, toda una categorización. Muchas veces, los tres ejemplos que vimos, el primero es un mapa abierto. En realidad, el autor, el de Lorave, piensa seguir agregando sonidos. En la medida que puede hacerlo, lo va a seguir haciendo. En el caso de las paisajistas sonoras latinoamericanas, bueno, se centró en esos tres volúmenes, ¿no? Y en el caso de Rosa también es un proyecto que se cerró en esa dinámica de taller. Y bueno, con eso cerramos. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a los tres. María, a todos los que... No, la verdad que es sumamente interesante. No sé cómo estamos de tiempo. Me gustaría por lo menos plantear una pequeña reflexión y hacer una pregunta para hacer un intercambio y ver hasta dónde nos dispara. Primero que nada, como moderador, me sentí tentado en cada una de las tres intervenciones de interrumpirlos. Con Leo, sobre todo porque compartimos varios cursos, nos intervenimos constantemente, entonces me tuve que de alguna forma reprimir muchas veces para poder acotar y hablar por arriba de lo que está comentando Leo, pero lo pude hacer. En el caso de Antonio, yo recibí cassette, yo en un momento estuve a punto, o sea, yo viviendo en Venezuela, algunos de esos cassettes llegaron hasta que casi no podía no sentirme vinculado a esa justamente localización o vinculación directa a través de la herramienta del cassette. Y en el caso de José, apareció el padre de Daniel Vidarte en tu presentación. En un momento, en una de las publicidades, aparece el doctor licenciado Daniel Vidarte, dentista, en la ciudad de Sauce, que es el padre del antropólogo Daniel Vidarte. Primo, o sea, Daniel Vidarte era primo de mi abuelo, por lo tanto también en ese momento no pude tampoco relacionarlo. Primer comentario, me contuve, pude reprimir esa necesidad en cada momento de intervenir, pero no lo hice. Y me quedo con una reflexión, intentando justamente aunar las tres presentaciones que fueron sumamente interesantes, que de alguna forma yo sentía en esta idea de paisajes culturales y territorios, hablaban de fronteras. O sea, el concepto de la frontera lo sentía en cada una de ellas muy latente, de la frontera territorial específica, en nuestro caso, el territorio fronterizo entre Brasil y Uruguay, pero esa frontera también cultural que tenemos con Europa y con Portugal, la frontera de la transición, ¿qué frontera? ¿No? Y la frontera entre lo real y lo virtual. Y en esa frontera cada uno de los tres planteamientos también traían una herramienta, un instrumento de puente y de vinculación.
sea el acordeón o la acordeona, que es otra pregunta que quiero hacer, cómo se lo llama finalmente a ese instrumento, si es masculino o femenino, sea el cassette, ¿no? Como esa suerte de puente que logra llegar, logra expandir ese territorio, y en el caso obviamente del territorio sonoro real, del entorno sonoro real, concreto, de las cosas que nos rodea, con este entorno virtual, cómo justamente se articulan. Entonces ahí viene la pregunta, ¿cómo ustedes creen que esta frontera que está latente en cada uno de estos proyectos es articulada a través de estas herramientas o instrumentos o plataformas para intentar hacer una aproximación o una revelación de todo esto? No sé si alguien quiere tomar un poco el inicio. Yo comentar algo más. Primero que nada, que el cassette a nivel de género también puede plantear problemas, porque hay quien dice la cassette. La cassette, yo estaba pensando, yo te digo la acordeón, que Pero yo creo que en mi caso, frontera, claro, porque hay, como bien sabemos, hay frontera política, hay frontera cultural, hay frontera, y esa fue como el artículo que hicimos en la publicación con la pasada, ¿no? Por ejemplo, que ahora estoy radicado en el Brasil, y claro que la frontera, esa frontera sonora es nítida, porque, por ejemplo, digamos, donde yo vivo no llega nada de Uruguay, quiere decir que no hay ninguna emisora. Solamente cuando hay una tormenta, una noche, así, algo así, llega algo de acá. Ahora claro, y vas bajando, en la frontera, vas agarrando de los dos países y después adentras. Entonces ahí como que esa frontera sonora es interesante, porque eso tiene que ver mucho con lo que son los marcadores culturales, porque por ejemplo el acordeón es el mismo acordeón, pero se toca de otra forma, mismo dentro de Rio Grande do Sul, que ya sabes, un pueblo se toca así, vas a otro pueblo se toca de otra forma, entonces son marcadores. Ese acordeón es el mismo instrumento, claro, de alguna forma exacto. vincula esa frontera. Sí. ¿No? Como articulador, como puente, como medio de interacción, de reflexión, de registro, incluso para herramienta, para el pañuelo, para el no olvido, por ejemplo, ¿no? Sí, y también marca la diferencia entre lo oriental y lo brasileño. ¿En qué sentido? En el sentido de que, en Brasil se toca así y nosotros tocamos de esa forma. Sabemos tocarlo de ellos, pero como marcador cultural nosotros tocamos así, porque el brasileño no va a tocar de la forma de Uruguay, como decir. Y son esas cosas de juego de identidad. La identidad no es la forma. La otredad es la identidad. Sí. Claro, y eso sucede también en el argentino y en Paraguay, también tengo muchos amigos de esas regiones, porque es el mismo instrumento, pero según es raro eso. Entonces, por ejemplo, que yo toco también y he tocado en varias regiones y todo eso, tienes que saber dónde estás, con quién estás. ¿Cómo tocas? Para saber cómo tocas, porque... Claro, para mostrarte como el otro, claro. Exacto. Entonces, claro, es interesante esa... Y nadie te lo explica, vamos a decir, como tenés que percibir. Claro, tal vez te dan unas recomendaciones, pero es algo que tenés que percibir, digamos... Es interesante, ahora me vino una reflexión de Daniel Vilar, gran contador de cuentos, de historias. Creo que lo escuché más a él hablar que lo que lo he leído. Es un proyecto justamente de toda la frontera entre Uruguay y Brasil, recorrido de 3 semanas articulando el territorio fronterizo entre los dos países, y antes de eso fui a visitarlo. ¿Vale? Y él trajo la palabra rival. ¿No? El rival. Las palabras de Daniel no lo tengo grabado en cassette, porque no tenía cassette en ese momento, pero bueno, recuerdo la conversación. Es el rival, es el que está en la otra ribera del río. En esa frontera natural, el rival es el que está, del que nos queremos distanciar, pero nos queremos aproximar al mismo tiempo. Pero nuestro rival, porque también es nuestro espejo en ese curso de agua. Entonces también tocar de tu forma el acordeón te hace rival, tocarlo de la forma local te hace ser parte de la otra ribera.
Interesante porque el trabajo que yo hice allá en Portugal está en la área de la raya, ¿viste? Que se llama de la raya, que esa es la frontera antes que somos producto de la raya de esa, de hace siglos atrás. Entonces yo hubiese ahí el borde, pues yendo más para allá, tener Castro Marín, y uno de los castillos en el escudo de Portugal es Castro Marín, para defenderse contra los castellanos. Entonces, y ahí también, musicalmente, también estuve en Valencia Dominio con Galicia, y esos marcadores musicales son nítidos, y más fuertes que aquí, porque esas rivalidades son muy marcadas. ¿Y el cassette? A mí el cassette, bueno, una cuestión de edad, todos, ¿no? O sea, casi todos somos cassette. El cassette tiene una especie de construcción de carta hablada, ¿no? Es decir, que a su vez construye, me parece, una lógica interesante en esto que yo me quedaba pensando, esto lo hemos hablado con Leo, que también trabajamos juntos. El cassette permite discutir algunas cuestiones cuando uno lo escucha como fuente histórica, ¿no? O sea, primero hay que escuchar la continuidad, no es posible pararlo, es decir, para poder entender el mensaje, pero también juega con esta idea de, vos hablabas de la frontera, pero también está esa frontera entre lo público y lo privado, ¿ah? Es decir, que juega mucho. Cuando uno escucha que se está grabando la radio, si escuchás con atención, sentís el ruido atrás de la familia. ¿No? Porque en realidad, cuando se graba con un equipo que tenga el micrófono abierto, ¿sí? Te pasa eso. Y en muchos casos hemos mostrado cassette de personas que graban y hablan con la radio. Por ejemplo, el cassette, ¿no? Del programa Germán Araujo, ¿no? Sí. Gente está grabando el cassette y le dice, ¿está de acuerdo con lo que dice Germán o no está de acuerdo? ¿No? O sea, que interactúa con, ¿no?, la emisión de radio que está grabada. Entonces, ahí también hay una cuestión que me parece que es atractiva. Y lo otro que te permite jugar, me parece, en esta idea es con los silencios, con las emociones. Esto que decía Leo de cómo uno va. Yo creo que todos nos quedamos. Yo tengo una imagen de esa familia. Ya la escuché tantas veces, ¿va? Que yo ya creo que sé cómo es la madre. Cómo Lo ves. ¿Claro? Lo ves. Claro, o sea, yo tengo esa construcción, ¿no? Me decís, claro, a mí esto es. Que era maravilloso, porque la de nosotros podría ser otra. Pues claramente, para todos es diferente, ¿no? Es decir, y yo sé que son de Nuevo París, porque él cuando dice había un cartel de Nuevo París, ahí estamos nosotros, que Jalico Chivo, es decir, entonces, me parece que hay una construcción que tiene el cassette como fuente sonora, como registro, que permite, aquello que decía Walter Ong, ¿no? Aquello de la escritura separa, el sonido une, ¿no? Es decir, generar comunidades de oyentes, ¿no? O sea, en torno a estos cassettes se generaban comunidades de oyentes. Vos hablás con la gente de cómo escuchaban los cassettes de Wilson, o cómo se circulaban los cassettes de Wilson, por ejemplo. Bueno, hay cassettes que le meten la vuelta, sí, pero cómo eso, ¿no? Generaba una comunidad, ¿no? Generaba la escucha colectiva, ¿va? Que, bueno, y ayuda a repensar otras prácticas, ¿no? Estas cosas, juega mucho con esa idea, por ejemplo, cuando Chartier y Darwin hablan de la lectura colectiva, ¿no? Del relato de los cuentos colectivos, ¿no? Al calor de la hoguera, bueno, ¿no te pasa de pensar en la gente, bueno, ya te hace eso? Eso me parece que hay como una cuestión que es interesante. Y volviendo a la frontera de lo que vos decías, también la frontera del exilio, ¿no? Sí. Nosotros parece que hace el 1 de mayo, a mí me pegó grabado luego de una conversación que tuvimos con Carlos Bouza, después me resulta que hacer, donde decía, yo el acto del 1 de mayo no estuve, pero yo lo vi a través de esa casa. Entonces decía, yo no estuve físicamente, pero yo lo vi. Yo me emocioné, yo lloré. Y eso creo que es algo que bueno, que el cassette lo tiene y no lo tenía. No lo tenía otras fuentes. No, cuando digo pensando en términos historiográficos, ¿no? Perdón, te corto porque cuando hablabas me quedé impresionado ese ejemplo de Richard Clayderman, la rayo acá. Pero no te acuerdas lo que sí Clayderman, como para un camuflaje, ¿no? Claro. Que en realidad un camuflaje para romper una frontera, para poder atravesar, para poder, ¿no? Colarte desde otro lado, y colarte a romper la frontera de la censura y de la frontera de la censura. Claro, la censura, bueno, está de parte permeable. Claro, era permeable, porque en realidad también, ¿no? Es decir, hay una cuestión ahí que es interesante y es complicado tener esos cassettes, ¿no? Es decir, hubo gente que tenía cassettes determinadas que tuvo, y se cambió con eso en la casa, ¿no?
¿no? Había gente que tenía grabada el discurso de Che de la universidad y lo escondió abajo de la casa. O sea, abajo de cualquier la casa. Esto es una anécdota que cuenta Alfonso Leza, porque hizo la serie documental por los 30 años de golpe de Estado, ¿no? Recupera un cassette donde está ese discurso, me cuenta que la persona se lo dio, dice que lo había tenido que esconder. Que no quería deshacerse de él. Y la única opción que le dio fue meterlo abajo del parqué de la casa. Estuvo ahí entrando. Quería comentar, por ejemplo, el caso de las Yarodas, porque hubo mucha gente que se tuvo que exiliar por ese tema en los años 60 y 70. Y cuando se armaron, sobre todo para Francia, para trabajar en construcción civil, entonces, y casi todo de forma ilegal, vamos a decir, informal. Y hay un acordeonista, Nelson Conceição, que está haciendo el archivo de las Yarodas, y en esa época tenía la cinta, ¿no? Y había unos inmigrantes que grababan, por ejemplo, porque la Yaroda es una cosa presencial, que te saluda a ti, recordamos de tu padre, una cosa que se hace en conjunto. Y entonces lo que hacían es que grababan, hacían las Yarodas, pero para los exiliados en Francia. Es decir, que mandaban saludos y todo, para la gente que estaba allá. Y también, claro, la gente lloraba y no sé, porque una cosa emocionante, sabiendo que estaba interactuando con su familia, con su comunidad, no pudiendo estar allá físicamente, pero a través de la cinta que enviaba en los 70 para Francia. Entonces, él me dice que, y también él me dice que escuchando al canto de esa gente, de lo que habían emigrado, que él nota que una emoción, una energía que jamás había escuchado en otras Yarodas, en otras generaciones, porque justamente estaban con todo ese distanciamiento, esa condición de exilado. Es como que hagan una comparsa en Alaska. Claro. Bueno, pero es que va a sonar también. Claro, obvio. Pero por ejemplo, estos cassettes también, ¿qué hacías? Vos grababas todos esos, pero vos nada música. Estos cassettes, muchos de ellos tienen música de lo que vos le mandabas. Por ejemplo, el caso, esto ya más del ámbito, no tanto de lo público y el uso político, pero sí de lo privado. Había algo que era una estrategia muy buena. Bueno, vos, si esto es lo que hace el cassette iba grabado de un solo lado, para que el que lo recibía grabara del otro lado. Interesante. Sí, entonces también había una cierta lógica, una cierta complementariedad en la construcción de ese. Es que la correspondencia. Claro, exactamente. Esta idea de carta oral, ¿no? Es decir, entonces vos tenés eso, entonces vos mandabas, sí, por noticias, familia, etcétera, pero además mandabas música. O mandabas, ¿no? La murga que te gustaba y que no podías escuchar, y mandabas el cassette. No, sí, eso me parece que es como un universo ahí que es interesante. Yo lo que más recuerdo son cuando yo era muy chico, recuerdo los cumpleaños felices, que me encantaran los cumpleaños felices. ¿No? Es algo como que muy, o sea, de vuelta, creo que una de las palabras que noté ahora es el concepto de intimidad. Tiene algo de intimidad, de íntimo, de próximo, de proximidad en la distancia. De vuelta, estamos esa frontera, esa distancia, ese distanciamiento que se hace próximo a través de estas herramientas, y ni que hablar ahora, obviamente, con los entornos virtuales, que generan que esa proximidad sea absolutamente relevante, al punto que haya que construir una nueva cartografía para poder darle distancia a esa intimidad, ¿no? En esa proximidad de lo virtual, de todo es acá y ahora. Cartografía nos parece buena, pero también entendamos que esto es esto, ¿no? Esto es un entorno, darle de vuelta a espacialidad. A mí me gustó mucho el entorno que busco, me gustó muchísimo. Y me parece realmente que es brutal. Y decía los audífonos que está usando, puede ser. Sí, para la ficha técnica. Para descubrir justamente porque... ¿Cómo lo escuchó él? Vos grabás, ¿cómo lo escuchaste? Pero generalmente lo que te ponen es el micrófono, el modelo del micrófono, claro, para que sepa, bueno, a través de qué dispositivo, ¿no? Pero sí, la toma de decisiones, ¿no? O sea, él es muy detallista, es una persona muy... Después, si entras a su página web, se van a dar cuenta, es un investigador muy interesante. Era muy amigo de Corina Reunión, ¿no? Estuve con él. No, me quedé pensando, sí, el entorno virtual esencialmente es una ruptura de frontera. Totalmente. Porque estás como viajando imaginariamente, vos querés visitar el Cusco y bueno, vas a ver esa visión de él, ¿no?
pero vas a ver también la información que te pone, y él te está queriendo aproximar para que sepas, por ejemplo, hay registros después, si tienen tiempo, véanlo, ahí, él sabe, por ejemplo, que determinadas celebraciones religiosas de la Virgen María, tal día del año, aparecen unos sonidos increíbles, ¿no? Corales y con bocinas, y es increíble, ¿no? Bueno, y él va ahí, registra, pues sabe que va a estar eso allí, y bueno, vos estás reviviendo eso. Pero no deja de ser un momento, una perspectiva, un paisaje, ¿no? Siempre se va acercando. Siempre queda una separación entre lo real y lo representado. O más que estés en ese universo de Internet. No es la realidad que estás viendo. Pero te diluye un poco la frontera, ¿no? Es interesante. Leo, te voy a contar. Adelante. Te quería hacer una pregunta sobre eso que estás diciendo, de que es un acercamiento y de cómo estas representaciones te diluyen las fronteras. ¿Hasta dónde tiene sentido que estamos tan expuestos a esa cercanía, ya sea mediante imágenes, mediante complementos sonoros, como en este caso, en donde nosotros construimos por este acercamiento una idea de esos lugares, pero en realidad nos termina de alguna forma alejando porque nos quedamos como con esa recopilación de muchos estímulos, ya sean visuales, auditivos, testimonios, lo que fuera, y creamos esa idea de lo que es, y no vamos a confirmarlo, no tenemos un acercamiento más físico y tangible, y realmente que no sea, bueno, me mostraron todo esto, y esta es la idea que yo tengo de este lugar, pero realmente no sabes hasta dónde es así. Está muy interesante. Sí, es como la trampa de la virtualidad, ¿no? Vos te pensás que es la representación. Está bien, cuando decís, hablas con alguien o vas a hacer conferencias virtuales, es un streaming en tiempo real, eso está pasando, sí. Pero en este caso, claro, ¿sabes que se grabó en el pasado? Ya sabes lo que pasó, eso que está ahí, ya pasó en algunos registros, tienen 5, 6, 7 años. Y pasa, claro, un poco lo que vos decís, vos querés, bueno, te haces una idea de que eso es así. Eso fue así, ¿no? Después capaz que si vos vas, capaz que unas cosas no existen más. Capaz que ciertas celebraciones no se hacen más, ese mercado no está más. No deja de ser un pasado, ¿no? Y creo que ahí en el tema sonoro es particularmente relevante el tema del pasado. Es la secuencia que está ocurriendo, que la grabaste, esa secuencia igual no se va a repetir más, ¿no? Distinto cuando ves una foto, un monumento histórico, son cosas que generalmente duran mucho más. Tiene esa cuestión del edificio, ¿no? El objeto que sabes que va a durar decenas, cientos de años, ¿no? Pero el sonido se esfumó y alguien lo capturó allí, ¿no? Y sí, creo eso que decís, creo que es una de estas trampas que tenemos con el tema del universo virtual, de estar todo accederlo a partir de un medio electrónico, ¿no? De todas maneras, yo pienso que uno de los valores que tienen estas plataformas es que justamente eso, que te está mostrando una visión de alguien. Y te está mostrando, bueno, cómo yo creo que es mi identidad. No está mostrando la identidad, porque la palabra identidad sabemos que es compleja, ¿no? Pero bueno, cómo una persona piensa, como en este caso un compositor, una persona única, consigue su propia identidad, te la quiere mostrar. Te la muestra de esta manera, incluso anota cosas, te vas como metiendo, ¿no? Y si bien puede pasar eso como tú decís, te vas a hacer una idea, te vas a armar una idea, pero reitero, un poco insistía sobre eso, ¿no? El registro es esa representación condicionada, una aplicación de algo que siempre es una visión, un momento, algo que alguien decidió. Y creo que hay que tener en cuenta eso, ¿no? No dejarse quizás, un poco en respuesta a tu pregunta, no dejarse tanto, no autoconvencerse de que eso es la realidad. Pero es una visión de alguien. Eso. Solamente quería comentar, porque yo creo que es muy importante el tema de la marca sonora para nuestra memoria y identidad, porque nosotros en nuestro curso trabajamos mucho con el tema de la memoria sensorial, y el olfato, por ejemplo, es una cosa que lees algo de tu infancia y te viene todos los recuerdos, una cosa muy, muy rica, y yo creo que la parte de auditiva tiene algo de ese poder también. Es evocativo. Claro, entonces yo me acuerdo, por ejemplo, que viví un año y medio, 2 años en Pelotas, al lado del estadio Bento Freitas, de Chevronche, de uno de los cuadros más, bueno, el cuadro emblemático de Pelotas. Y en esa misma calle, todos los miércoles, allí en feria, frente a mi casa,
Entonces, y hacían fiestas de Shababanda, que de la hinchada, que son todo música, hacen samba y todo eso. Entonces, el entorno sonoro, especialmente para uno, claro, no soy hincha de Shabans, pero todo ese entorno sonoro me trae... Es tuyo. Claro, por ejemplo, estar ahí, digamos, a las 7 de la mañana, están armando las carpas y gritando y hablando entre ellos con la feria, y después los sábados, día de partido, todo, y después todos los vendedores ambulantes, claro, yo no vivo más ahí, pero es una cosa que es una memoria sensorial muy particular, muy localizada y muy... en el caso, una secuencia bien localizada. Claro, y hasta no alejarnos de esas cosas, no nos damos cuenta del valor que tiene ese paisaje sonoro para nuestras identidades, ¿no? Yo, por ejemplo, si te criabas, cuando siempre pasaba el tren a las 4 de la mañana, digo, matemáticamente, todos los días, eso te... Dejó de pasar y... Claro. Ya no son las 4 de la mañana. Claro. Estamos cerrando ya el edificio. Yo me quedaría un rato más, pero escucho los sobre todo si tenemos algo para fumar. Claro, no estaría mal. Nada. Cerramos, agradecemos todavía había alguna persona conectada, tenemos varios conectados en YouTube, mandan agradecimientos.